Buenas tardes. ¿Cómo van? Esperamos unos minutitos, unos segundos que se sumen los que faltan. Buenas tardes, profe. ¿Cómo van hasta acá? ¿Cómo llevan el tema de las explicaciones con imágenes y el tema de las 3 dimensiones? No es tan fácil visualizar el movimiento de los átomos o cómo va a moverse la molécula por rotación de los enlaces, viendo los dibujitos. La verdad que yo siempre lo hago mostrándole modelos moleculares en clases presenciales, obviamente, y creo que la mayor dificultad de tener que hacerlo así, que ni siquiera es tan fácil mostrarle cómo es el movimiento simplemente con una imagen en 2 dimensiones. Por eso es de que me gustaría saber cómo van hasta acá, que me cuenten cómo llevan la materia hasta ahora, qué dificultades o qué cosas ven que les sirve para poder entender lo que estoy explicando. La verdad que bien, profe, por ahí como dice usted, por ahí darme cuenta la de la rotación o de las proyecciones de Newman, por ejemplo, pero el video está bien. Ah, bien. El video les sirve así para ver el modelo molecular o eso. Sí. Bueno. Para la clase que viene vamos a necesitar que hagan un modelo molecular propio. Es una versión económica que no he patentado todavía, pero que sirve mucho para poder imaginarse cómo es la forma de las moléculas. Para la clase próxima les voy a pedir que se consigan los alfileres, esos que tienen las cabecitas de colores, esos que son como pelotitas de colores, y van a necesitar unos pedacitos de goma borrador o goma eva que sea gruesita, que puedan cortar pequeñas piezas que les van a servir como para pinchar ahí los alfileres. Yo les voy a mandar una fotito de un modelo molecular que yo hice hace tiempo, se los mando después por el WhatsApp, para que ustedes vean cómo pueden armar sus pequeños modelos miniatura, modelos moleculares, y puedan tratar de interpretar esto. Para las proyecciones de Newman les va a resultar muy útil si ustedes pueden armarlo, porque van a poder ver cómo están dispuestos los átomos. Cuando termine la clase, yo le voy a sacar una fotito al modelo que yo tengo hecho, y sí les pido que para la próxima clase se preparen, que sería para el lunes, el lunes 10 es el día de la universidad. Normalmente dan asueto. Yo no tendría problema en darles la clase si ustedes quieren, pero si no, lo pasamos para el martes. Yo, para que no nos atrasemos, porque peor es que los temas más complicados, que son los del final, queden todos amontonados. Entonces, si ustedes no tienen problema, el día 10 tenemos clases normales a la misma hora de siempre. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Si la Bueno. mayoría está de acuerdo, me parece mejor. Sí, profe, a mí también me parece mejor que tengamos Sí, clase. porque es mejor ir tranquilos y sin perder clases. Son asuetos o atípicos, digamos. Y después, al final del cuatrimestre, quedan todos los temas muy amontonados porque el temario es largo. Entonces, mejor no perder clases. Entonces, el 10 tenemos clases normales. Por más de que ustedes escuchen que es asueto en la UNCE, nosotros vamos a tener clases. Y para ese día necesito que se preparen sus alfilercitos y algún borrador o alguna goma eva o algún embalaje de esos de electrónicos que a veces vienen con
como con tergopor o algún tipo de plástico que sea duro, que se pueda hacer orificios sin que se dañe mucho. Con eso les va a servir para hacerse los modelos moleculares. Y para las proyecciones de Newman son realmente muy útiles. Entonces hemos visto que hay distintas formas de representar a las moléculas orgánicas. Algunas formas son tan simples que para una persona que los ve por primera vez les cuesta interpretar que ver simplemente un zigzag de líneas está representando una molécula orgánica, pero ya sabemos que cada uno de los puntos, que tanto los extremos como los ángulos, están representando átomos de carbono. Y esto sería una molécula lineal. Y escrita en forma condensada, se escriben directamente cada carbono con los hidrógenos en los que está completando su tetravalencia. Por más de que yo no escribo los hidrógenos en las moléculas así dibujadas en forma de líneas, yo sé que para las moléculas orgánicas todos los enlaces que le faltan al carbono para completar las cuatro valencias se completan siempre con hidrógeno, porque es una molécula saturada. Entonces, la otra forma de representar las tres dimensiones es con la presentación en cuñas y líneas cortadas, que es esta imagen central donde se ve que la cuña muestra el elemento que está hacia adelante, más cerca del que la está mirando, y la línea cortada hacia adentro. Y acá, en esta molécula tan simple de 5 átomos de carbono, se ve que cada uno de los 4 enlaces carbono-carbono tienen libre rotación. Y estos se están moviendo efectivamente todo el tiempo. Si yo pudiera sacar fotos de cada una de esas disposiciones que se logran al rotar los enlaces sin que se corten, sino simplemente por libre rotación, yo voy a llegar a toda una serie de fotos que les vamos a llamar conformaciones. La conformación es cada una de las distintas disposiciones en el espacio que va a adoptar la molécula por la libre rotación de sus enlaces simples. Como sería muy difícil imaginar la rotación de los 4 enlaces al mismo tiempo, siempre se analiza un enlace por vez. Y para eso la forma de representar es o en caballete o en proyección de Newman. El caballete va a representar, por ejemplo, acá el enlace que se representa es carbono 2, carbono 3. En este caso también tengo la molécula de pentano, de 5 átomos de carbono. Y estoy representando carbono 2, carbono 3, y me doy cuenta que el carbono 2 está más cerca de mí y el carbono 3 un poco más lejos, pero es como un poco ambigua. Algunas personas ven como que este estuviese más cerca y este estuviese más lejos. Entonces, para evitar esa confusión que a veces causa la proyección en caballete, se utiliza una convención que inventó, que propuso Don Newman, que es representar un enlace poniendo el carbono de adelante como un punto y el carbono de atrás como un círculo grande. Entonces, los 3 sustituyentes que le quedan a ese carbono van a estar dispuestos acá y proyectados como hacia adelante, mientras que los 3 átomos enlazados al carbono de atrás son los que tienen los palitos más cortos. Fíjense que yo a los de adelante sí le dibujo la línea completa, mientras que al de atrás solamente le hago unas orejitas más cortitas, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que yo hago para mostrar cuáles son los átomos enlazados al carbono de adelante y cuáles son los enlazados al carbono de atrás. Si yo tuviese que representar esta molécula de pentano en proyecciones de Newman, ¿dónde lo ubicaría a este metilo? Como yo estoy mirando desde acá, el ojito
yo lo pongo acá en el carbono 2 y miro carbono 2 adelante, carbono 3 atrás, el metilo estaría ocupando esta posición, ¿sí? Y en el carbono de atrás, ¿dónde lo veo al grupo etilo? El hidrógeno a la izquierda, el hidrógeno hacia abajo y un etilo acá. Entonces acá es donde iría el CH2. Si yo estuviese tratando de representar exactamente esta misma molécula que tengo en el ejemplo en Caballete. ¿Se entiende? Entonces, la clave para dibujar bien la proyección de Newman es fijarme enfrentando los dos carbonos que voy a representar. Y que es como que tengo que correrme un poquito para mirar en esta dirección. ¿Sí? No la puedo hacer de costado, sino que tengo que hacer que se enfrenten los dos carbonos. Ese es el único truco para dibujar correctamente Newman. Acá está una de las definiciones de conformación que se consiguen en el libro, que es cualquier arreglo en el espacio de átomos que resultan de la rotación interna respecto a un enlace simple y que es capaz de existir en un tiempo finito. Eso se refiere a que tiene algún tiempo de vida o tiene que pasar por ahí para que yo pueda sacar la foto, como les mencionaba. Entonces acá tenemos la representación en Caballete que muestra que sí hay libre rotación entre estos dos carbonos. Y cuando se da esta rotación, este carbono que estaba hacia arriba va a correrse 60 grados hasta llegar a enfrentarse con el hidrógeno del carbono de atrás, porque hasta ahora siempre los habíamos visto que este estaba dispuesto de esta forma y este alternado. Ahora vamos a realizar ese pequeño giro para ver el enfrentamiento. Acá la palabra que se usa para describir que hay una coincidencia entre los átomos del carbono de adelante y los átomos del carbono de atrás es una palabra que no se les tiene que olvidar, que es eclipsamiento. ¿Sí? Es como un eclipse. Se oponen, se enfrentan los hidrógenos del carbono de adelante con los hidrógenos del carbono de atrás. Y la palabra que vamos a usar siempre para referirnos a esa oposición es eclipsamiento. Esta forma, donde cada uno de los átomos se opone y se eclipsa con el átomo del carbono de atrás, se llama conformación eclipsada. Y fíjense que es una situación bastante inestable, le provoca una incomodidad a la molécula, porque ustedes saben que cada uno de estos palitos que están dibujados son enlaces químicos, y los enlaces químicos son pares de electrones compartidos que están en un orbital sigma, pero quiere decir que son nubes que tienen carga eléctrica negativa, y yo acá estoy poniendo muy cerca la nube negativa de este enlace exactamente al frente de la nube negativa del enlace de atrás. Y lo mismo con los otros enlaces. Este enfrentamiento o eclipsamiento de los orbitales que tienen electrones, que son de cargas iguales, provoca un rechazo por electrostática, ¿sí? Cargas opuestas, perdón, las mismas cargas en este caso se repelen. Entonces acá se genera como una situación de inestabilidad. Y lo mismo pasa con los núcleos del átomo de hidrógeno. Ustedes saben que el átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo y tiene en los orbitales, tiene un electrón. Ese orbital S, donde está el electrón del hidrógeno, lo usa para formar este enlace sigma, donde el carbono aporta un electrón, el hidrógeno aporta otro electrón, ¿sí? Para formar el sigma sp3, que es el nombre de ese orbital del que estamos hablando. Ahora, ¿qué queda donde yo digo hidrógeno? Queda en realidad el núcleo del hidrógeno, que tiene un protón, que es una carga positiva. Y lo mismo pasa para cada uno de los hidrógenos.
Es decir, que así como se produce el enfrentamiento de los orbitales sigma, también se va a producir el enfrentamiento de las cargas positivas, que son los núcleos de los hidrógenos que se están enfrentando. Entonces, este enfrentamiento de enlaces y de átomos, cuando hablo de átomos acá, ya sé que el pobre hidrógeno no le queda más que el protón del núcleo, pero hay átomos que pueden tener más protones y más electrones, en sí sería un átomo completo con más cargas, al final se están oponiendo y producen una alta inestabilidad. Entonces, el eclipsamiento es una situación desfavorable porque vuelve a la molécula inestable. Entonces, ¿qué sucede? Está rotando el enlace carbono-carbono, se da el eclipsamiento, es una situación incómoda y quiere decir que el enlace carbono-carbono tiene que seguir rotando para salir de esa situación incómoda y volver a una situación, por ejemplo, si yo hubiese marcado con algún color este hidrógeno, cuando rotó está acá, y si vuelve a rotar, va a aparecer en esta posición. Fíjense que ahora, con esta nueva rotación, ya no hay un enfrentamiento. Este hidrógeno tiene justo el hueco al frente, no tiene nada para enfrentarse. Este también, y este también. Es como que llego a la situación de mayor estabilidad por esa situación donde están como alternados. Un hidrógeno del carbono de adelante, el hidrógeno del carbono de atrás, en la siguiente posición el hidrógeno del de adelante, después el del carbono de atrás. Entonces, en sí. Cuando rotan, digamos que rotan solamente los hidrógenos del carbono de adelante y no Sí, los de atrás. cuando yo digo roto el enlace carbono-carbono, el único que se mueve es el de adelante. ¿Sí? El de atrás queda fijo. Para poder tener algún punto de referencia, el carbono de atrás se queda totalmente quieto. Fíjense que la disposición con un hidrógeno hacia abajo se mantiene. Y yo solamente estoy rotando como si fuese un volante, solamente el de adelante. ¿Sí? Y lo estoy rotando ángulos diedros, que serían los ángulos definidos por 4 puntos o por 2 planos, que sería hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno. Yo cuando enfrento estos 2 carbonos, como en Newman, yo voy a ver cuál es el ángulo que estoy rotando, y acá es un ángulo diedro, que son 60 grados, ¿sí? Para llegar hasta acá. Desde este punto a acá voy a rotar 60 grados de ángulo diedro. Y para pasar de acá a acá son otros 60 grados, ¿sí? Es decir, para cambiarme de una disposición eclipsada a una disposición que le vamos a llamar alternada, yo voy a necesitar esa rotación del carbono de adelante de 60 grados. Profe, disculpe, para pasar de una rotación eclipsada a una rotación ¿cómo? Alternada. Acá ya voy a... No estoy pudiendo... Aquí. Gracias. Donde alternada, ¿sí? Donde no hay ese enfrentamiento. Se llama alternada o escalonada. ¿Sí? Son los 2 nombres con los que los van a ver. Imagínense que es como un movimiento continuo el del carbono de adelante. Y yo voy sacando fotos, voy girando, cuando se produce el enfrentamiento saco una foto, dejo girar un poquito más, saco otra foto. Va a haber algunas donde se dé este enfrentamiento perfecto, eclipsamiento de todos los átomos. No hay forma de que se eclipse uno y que los otros estén corridos, porque el ángulo no se deforma, ¿sí?
esta situación del enlace, esto es rígido. Lo único que se va a dar es un giro y se van a producir estos dos tipos de estructuras, una eclipsada y una alternada. ¿En cuál les parece que la molécula va a estar más cómoda o va a querer estar más tiempo? En la alternada, ¿sí? Donde no se dan esos enfrentamientos. Entonces, si yo saco 20 fotos, por más de que estadísticamente yo encuentre posiciones equivalentes en las dos, es como que la molécula va a pasar más tiempo en la forma alternada y va a querer pasar rapidito por la forma incómoda, ¿sí? Es como que esto está girando, pero no gira a una velocidad idéntica todo el tiempo. Cuando se empieza a acercar al eclipsamiento, es como que se apura un poquitito para salir lo más rápido posible de esa situación incómoda. Entonces, cuando yo quiero representar a la molécula más simple que tiene este tipo de situación, que es el etano, la que tiene 2 carbonos, yo voy a llegar a que la conformación alternada en proyecciones de Newman se puede dibujar de esta forma. Y acá es donde se ve perfectamente el ángulo diedro. Si yo me fijo cuántas veces se da esa división, yo voy a ver que son 6 veces. Entonces, los 360 grados dividido en 6 me va a dar los 60 grados del ángulo diedro, que es el que yo les estoy mencionando. No sé si se acuerdan cuando vimos ángulos diedros, son ángulos definidos por 2 planos, ¿sí? Son 4 átomos que están incluidos en 2 planos. Es como si yo tuviese un papel plegado, no sé si alcances a mostrárselos. Si no, les grabo un videito para que puedan ver cómo es el ángulo diedro, ¿sí? La idea es que es el ángulo que se define entre este átomo y el de atrás, ¿sí? Acá esa separación de los átomos hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno es de 60 grados. Cuando el de adelante se mueve 60 grados, eclipsa con el de atrás, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre se va a mover solo el de adelante. Entonces, fíjense que acá este carbono que tiene estos 3 hidrógenos es el único que se va a mover. Así que para dibujar la proyección de Newman, yo repito idéntica posición del carbono de atrás y solamente voy a mover el carbono de adelante. Si el signo de la rotación es positivo, coincide con las agujas del reloj, es decir, sería un giro horario. Entonces, cada vez que este ángulo diedro, que le vamos a llamar tita, tiene un giro hacia la derecha, es un giro positivo, un giro en el sentido horario, ¿sí? Entonces, esta conformación de la proyección de Newman es alternada y con el giro de 60 grados da un eclipsamiento perfecto y llegamos a la conformación que le llamamos eclipsada. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿siempre va a girar 60 grados? No, yo lo puedo hacer girar todo lo que quiera, pero siempre los escalones son de 60 grados. Entonces yo puedo decir que gira 180 y para llegar a 180 yo tengo que llevarlo hasta acá abajo, ¿sí? Pero Bien, todos giran hasta 180, ¿sí? Como que a veces es más fácil ver giros cortos, pero claro. con un modelo molecular que hagan ustedes con los alfileres, van a poder ver dónde queda cada uno. Supónganse que acá le ponen otro átomo que tenga otro color, y yo les digo cómo queda después de un giro de ángulo tita 180. Entonces, ¿dónde va a quedar ese átomo marcado en el segundo modelo? Acá.
porque estaba acá, y 180 es llegar hasta justamente el lado contrario, ¿sí? Entonces, si yo lo hubiese marcado a este átomo con otro color, cuando hago un giro de 180 me está quedando acá, ¿sí? ¿Y qué hubiese pasado si en lugar de 180 yo hubiese pedido un giro de 360? Y hubiese vuelto a dar una vuelta completa, hubiese vuelto al punto inicial, entonces hubiese estado directamente en el mismo lugar, ¿sí? Pero es porque dio la vuelta entera, ¿sí? 360 grados es un giro completo. Disculpen si es muy obvio lo que les digo, pero por ahí sirve para que se imaginen. Entonces, para medir los ángulos diedros, a veces es más fácil que ustedes se imaginen, porque yo les voy a decir giro de 60 grados o giro de 120 grados, y a veces no es tan obvio de cuánto es 120 grados. Ustedes imagínense entonces que si tienen un reloj y están haciendo un movimiento de 60 grados, es como desde las 12 hasta las 2. Desde las 2 hasta las 4, otros 60 grados. Desde las 4 hasta las 6, otros 60 grados, ¿sí? Entonces, de esa forma completan el círculo. Es como para que ustedes tengan presente a qué me refiero cuando digo, bueno, un giro de 120 grados es desde las 12 hasta las 4, ¿sí? Es un tercio del círculo completo. Ahora pasamos al siguiente. Ahí está. Entonces, 60, 120, 180, 240 y 300 son los ángulos más llamativos y que más interesantes, porque vamos a ver en 60, vamos a ver si partimos de esta que es alternada, cuando hagamos 60 vamos a llegar a la eclipsada. Cuando hacemos 120 vamos a llegar de nuevo a una alternada, después eclipsada, después alternada, después eclipsada, después alternada, ¿sí? Es cómo se va a ir dando la sucesión de conformaciones a medida que se da el giro. Eso es importante que ustedes lo puedan visualizar y que aprendan a dibujar las proyecciones de Newman. Ese es un ejercicio que cuanto más lo hagan, más fácil les va a parecer y se van a dar cuenta que no tienen ninguna complicación, pero hay que hacer el ejercicio de hacerlo, no basta con mirar nomás. Entonces, para 0 grado, tenemos que definir cuál es la posición del ángulo 0. Acá vamos a decir θ igual a 0 cuando el hidrógeno de adelante está hacia arriba. Si giramos 60 grados, va a quedar eclipsando al de atrás. 120 va a quedar alternado nuevamente. 180 va a quedar eclipsando al de atrás. Y después 240, alternado, eclipsado. Y 360 es una tontera, pero me tengo que asegurar que después de que dio vuelta completa ese enlace carbono-carbono que fue rotando, que vuelva al punto inicial. No hay forma de que a 360 no dé igual que a 0 grados, ¿sí? Porque dio la vuelta, no puede haberse cambiado nada en el transcurso de un giro. Entonces verifiquen siempre, porque aunque parezca muy tonto, a veces en algún parcial se ve que a 360 la molécula queda distinta que en el punto inicial, ¿sí? Ahora, y lo más importante que ustedes tienen que tener presente cuando se da este giro, es que yo al rotar un enlace sigma, carbono sp3, carbono sp3, yo no estoy perdiendo el solapamiento entre los orbitales que se están superponiendo y que están formando el enlace químico. Por eso es que un enlace simple carbono-carbono puede rotar libremente sin perder la fuerza de ese enlace. También rotan los enlaces sigma SSP3, pero como el hidrógeno
es chiquito y es una única esferita, no se ve ninguna modificación por esa rotación. En cambio, el enlace carbono-carbono sí tiene consecuencias cuando se da la rotación. Entonces, ahora vamos a analizar lo que se llama un diagrama energético que de la energía potencial del sistema a medida que va rotando ese ángulo diedro, que le vamos a llamar tita, que es el ángulo hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno. Este ángulo lo voy a tomar como valor 0 cuando se da el eclipsamiento total entre los dos hidrógenos. Es decir, esa separación del ángulo diedro es 0. Si yo las hubiera dibujado muy bien eclipsados, ustedes no verían el hidrógeno de atrás. Por eso en la conformación eclipsada uno se toma la licencia, el permiso de ponerlo corridito un poquito, ¿sí? Como para que ustedes vean qué hay atrás. Pero en realidad estamos hablando de un perfecto eclipsamiento. Entonces, ese ángulo vamos a tomar como 0, es arbitrario, yo puedo partir del ángulo que yo quiera, pero yo en general voy a buscar que ese ángulo tita represente este ángulo entre los dos hidrógenos que están acá arriba. Entonces, ese ángulo tita va a ir variando a medida que gira el carbono de adelante, y yo voy a ver qué le pasa a la energía del sistema, a la energía potencial, a medida que ese carbono de adelante va girando. Como les dije, partimos de una posición eclipsada, quiere decir que es la posición más incómoda para la molécula, de mayor energía potencial. Y a medida que ese hidrógeno se va moviendo, va a llegar a la mejor posición, que es acá, 60 grados, donde está perfectamente alternado porque cae en el hueco entre los dos hidrógenos de atrás. Entonces esa va a ser la situación óptima a los 60 grados. Entonces partimos de una energía alta porque es inestable, y a medida que se va a mover este ángulo tita, cuando se produce la rotación, acuérdense que rotación positiva es en el sentido de las agujas del reloj, y cuando llego a un valor de ángulo 60 grados, voy a tener la menor energía, porque es la posición más cómoda para esa molécula. Pero va a seguir rotando y va a llegar nuevamente a una posición eclipsada a los 120 grados. Es decir, cuando este hidrógeno se enfrente ya con este de atrás, ahí vamos a estar llegando a una nueva posición eclipsada. Y luego sigue rotando, pasando por una alternada, a los 240 por una eclipsada, a los 300 por una nueva alternada, y 360 es el punto inicial, es igual al punto inicial. Entonces, así vamos a ver cómo a medida que se produce la rotación del carbono de adelante, yo voy a tener una energía en el sistema que se va a parecer a una cosinusoide, ¿sí? Es como un coseno. Si ustedes grafican el coseno del ángulo tita, tendría una variación así. Y la amplitud, es decir, cuánto es la diferencia de energía entre la situación más cómoda y la más incómoda, 3 kilocalorías por mol. Quiere decir que cada vez que la molécula esté pasando por este eclipsamiento, por este enfrentamiento de los hidrógenos, no es solo el hidrógeno de arriba, son los 3 grupos de átomos que se están enfrentando. El valor de energía del sistema es de 2,9 exactamente kilocalorías por mol. Entonces, pasa por una situación de incomodidad, se relaja, viene a una situación más estable, que es la forma alternada, sigue, vuelve a estar incómodo, vuelve a bajar, y así da la vuelta completa. Profe, Sí. ¿por qué
¿por qué vuelve a girar? O sea, ¿por qué no se queda simplemente en una posición alternada? Si Porque ella la dice que así molécula está a cómoda. temperatura, claro, lo obvio sería que si tiene una posición más cómoda, ¿por qué no se queda ahí? ¿Por qué tiene que volver a pasar por la incomodidad? ¿Sí? Ustedes imagínense que 3 kilocalorías por mol es una energía baja dentro de todo. Y a temperatura ambiente, la molécula no puede parar de moverse. Tiene un movimiento permanente. Todos los enlaces que pueden girar lo están haciendo. Y 3 kilocalorías por mol es una energía que se supera a temperatura ambiente muy fácilmente. Y la molécula es como que no puede quedarse sin rotar. Lo que sí, cuando comienza a rotar, se encuentra con situaciones de mayor incomodidad, que es cada vez que pasa por una forma eclipsada. ¿Cómo hago yo para que la molécula se quede quieta y finalmente elija cómo quiere quedarse y que no se mueva más? Yo tendría que enfriar el sistema a una temperatura tan baja, llegar a 270 grados Kelvin, 272 bajo cero, o sea, estoy hablando de el cero Kelvin, perdón, es menos 272 grados centígrados, hasta llegar a una temperatura tan baja que sería el cero absoluto, donde yo llego a un valor de temperatura donde la energía cinética de los átomos se iguala a cero y todo se frena. En cualquier otra condición, las moléculas están en un permanente movimiento. Cada átomo, los electrones en los orbitales están en movimiento. Es como que es natural para la molécula que tenga esa dinámica. Profe, Sí. y si todos están en movimiento, ¿por qué solamente rota la parte de adelante y no la de atrás? En realidad está rotando todo. Lo que pasa es que lo que importa es cuál es la disposición relativa. Yo digo rota la de adelante, pero porque tenemos que armar como una convención, ponernos de acuerdo, los científicos, no solo ustedes y yo, sino que los científicos tenemos que ponernos de acuerdo de cómo vamos a considerar el movimiento, para que algunos, supónganse los chinos mueven el de atrás, los alemanes mueven el de adelante, y cada vez que uno tiene que hablar de cómo es el giro, cada uno va a hacer su propia interpretación. En la ciencia, para poder ponernos de acuerdo de cómo expresar el movimiento y cómo representar esto, acá yo tengo que definir qué es lo que se queda quieto y qué es lo que se mueve. Y por convención, por acuerdo entre científicos, se propuso con esta proyección de Newman que se queda quieto lo de atrás y que se mueve el de adelante. Pero yo podría decir que en realidad es el de atrás el que se está moviendo y el que de adelante se queda fijo. El valor de la energía en cada eclipsada va a ser idéntico. Pero para ponernos de acuerdo y para que sea más fácil que hablemos todos el mismo idioma, se generó y se puso ese acuerdo, ese consenso de cómo se va a representar. Pero si girara el de atrás, este valor de energía potencial en función del ángulo sería idéntico. Simplemente vos tendrías que decir cuál es el ángulo que estás tomando. Pero es buena la observación porque en realidad es como un acuerdo, pero el valor real de la inestabilidad va a ser el mismo. Lo que pasa es que tal vez tu dibujo sea muy distinto del que hace otro. Entonces, para que haya coincidencia y que todos tratemos de expresarlo de la misma forma, por eso es que se define cuál es el que se queda quieto, y eso es lo que puso Newman, ¿no? No es invento mío. Es como el acuerdo de esta proyección. A medida que la molécula se va complicando, fíjense que recién vamos en 2 carbonos, imagínense que hay moléculas que tienen 300 átomos de carbono. Ahora vamos a pasar a la que tiene 3 carbonos, que es el propano. El propano, yo voy a tomar cuál es el enlace que voy a mirar, y yo voy a mirar, por ejemplo, carbono 2, carbono 3. Entonces el carbono de adelante va a tener el carbono 1 como sustituyente.
Entonces, cuando yo lo dibuje, voy a ver ese grupo metilo, que es el carbono 1, y voy a estar representando con un punto al carbono 2 y con el